Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Sé perfectamente que están ustedes esperando esta intervención con una gran expectativa. Pero el debate funciona así. Interviene el Grupo Parlamentario Socialista. Y no tengo esa tentación, aquella que tenía aquel articulista del periódico falangista Arriba, que se ponía delante de la máquina a escribir y se decía, se van a enterar en Rusia. No se van a enterar de que yo les tenga que llamar la atención por nada, ni haré el papel que le corresponde al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista con la mejor de las voluntades. De todas formas, sí me llama la atención que don Nicanor García, ya que se acordó del señor Espinar, que solo ya ha recordado que es senador. Creo que se nos hubiera ocurrido un montón de cosas, incluso poner de relieve su enorme talla moral, la que tan a menudo se suele utilizar para referirse a los demás. Pero bueno, hizo usted bien porque era una buena elipsis, es senador, también lo sé. De todas formas, el debate ha dado para que pensemos en muchas cosas a partir de ahora. Pero, si me lo permiten, en septiembre de este año se celebró el debate de la Unión en Europa. El señor Juncker expresó el punto de vista de la Unión como presidente de la Unión, hizo su discurso en un debate que tiene unas características parlamentarias similares a esta. Y los portavoces que se fueron sucediendo a la hora de valorar el discurso de Juncker, el Grupo Parlamentario Popular manifestó su apoyo y celebró el plan de inversiones que el discurso contenía y los anuncios que tenían. El portavoz del Grupo Socialista consideró que el discurso era un discurso responsable, hizo una valoración positiva de los anuncios que contenía. Y es verdad que hubo voces marginales en este caso. Los partidarios del Brexit reivindicaron menos Europa y una crítica a Europa, Martín Le Pen. Estoy hablando de personas con las que no se identifica nadie en esta Cámara. Incluso anunciaba la posibilidad de que Francia también hiciera un referéndum para salirse de la Unión. ¿Qué pretendo decir? Lo que pretendo decir es que en un Parlamento en donde hay opiniones diversas y se trata de hacer un discurso acerca del Estado de la Unión, el Estado de la región, sí puede haber una coincidencia sobre el diagnóstico y puede haber también una valoración positiva o un análisis crítico que tenga una valoración constructiva acerca de las propuestas contenidas en el discurso que el presidente del Gobierno expone, o el presidente de la Unión Europea en este caso. Y si realmente eso pasó en Europa, y eso pasa en Europa, donde no está exenta la crítica, pero esta parte constructiva aparece, cualquiera que observe lo que aquí ocurre dirá, bueno, ustedes no se llevan bien ustedes. ¿Por qué se llevan ustedes mal? ¿No tienen ustedes ningún punto de coincidencia? ¿No han analizado ustedes, no han escuchado ustedes el discurso? ¿Han escuchado ustedes el diagnóstico que se hace de este momento concreto? Diagnóstico político, económico, social, los indicadores, la importancia que tienen, cómo están, en qué orientación va nuestra comunidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, cómo está el empleo, cómo están nuestras políticas al servicio del desarrollo económico. Y respecto a ese punto de partida, que es un diagnóstico, se han seleccionado 5 bloques de actuación política con epígrafes reconocibles. La gestión y el desarrollo económico, de la que cuelgan las políticas que tienen que ver con el empleo y con la actividad industrial, aquello que se puede hacer desde el ámbito de nuestras competencias y aquello que está relacionado con la relación política con la administración del Estado o con otras administraciones. Regeneración. Políticas que ya están en marcha, que están en la Cámara, aquellas que forman parte de acuerdos políticos que comparten grupos, la transparencia, la participación política, la reforma de la ley electoral, nuestro análisis sobre cualquier otra situación en materia de corrupción, nuestra vocación decidida, la de todos, de combatir la corrupción y de aportar nuestras propuestas a que episodios que se produjeron no se vuelvan a producir.
la lucha contra la desigualdad. Aquí están las políticas públicas que tienen que ver con la provisión de servicios públicos. Ahí está la sanidad, la educación. Ahí están nuestras propuestas alrededor de estas grandes políticas que sí tienen un ámbito de competencia por parte de nuestro Gobierno. Las políticas sociales, la política territorial, el plan de la zona central, lo que tiene que ver con la ordenación del territorio, lo que tiene que ver con los planes de desarrollo, que también tienen que ver con la gestión económica para áreas que tienen problemas como es el suroccidente de Asturias, o los planes que tienen que ver con este problema que la demografía traslada a nuestro desarrollo político y económico. La acción cultural, los sectores, las políticas sectoriales. ¿No es una buena propuesta? ¿No es un buen plan para iniciar una discusión política? ¿Qué conclusión podemos sacar de lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió, perdonen el trazo grueso, es que tenemos una discusión acerca de un impuesto, que podemos estar discutiendo, es el impuesto de sucesiones, que puede extenderse incluso la idea que los demás, o todos y cada uno de nosotros tenemos sobre la fiscalidad en general, sobre el papel de los impuestos en una sociedad democrática. Una discusión sobre el presupuesto, relacionado también con eso, sobre cómo se gestiona el presupuesto, si va a haber acuerdo presupuestario, si hay condiciones para hacer un acuerdo sobre el presupuesto, la investidura del señor Rajoy y poco más. Y, bueno, la situación del acuerdo político con Izquierda Unida, con el que hemos llegado a esta Cámara. No sé si saldremos en la misma situación o parecida. Esos son los grandes. Pues tampoco tengo por qué rehuir ese debate, si ustedes. Pero ya no me corresponde, ya ha estado discutido. Pero sí voy a hacer alguna mención por el hecho de la representación del Grupo Parlamentario Socialista. Ya está bien. Me alegro mucho de que se haya reconocido aquí que no había alternativa a la investidura del señor Rajoy, y no por el hecho de que los resultados electorales importen, que importan, que, por decirlo de alguna manera, son sagrados, porque es el primer eslabón para el reconocimiento político de la situación. Importa el resultado. Izquierda Unida ya reconoció que no había alternativa. Que ya no había alternativa, porque la alternativa que proponía, si no está de acuerdo quienes tienen que acordar, no es alternativa. Puede ser una opinión bien intencionada para que A se ponga de acuerdo con B, pero si no quieren, no es alternativa. Y claro, ni política ni numéricamente era alternativa. La diferencia fundamental, cuando nosotros abordamos las posiciones políticas de aquellos que cínica e hipócritamente se siguen negando a reconocerlo porque no quieren hablar del tipo de acuerdo, es que nosotros no queríamos unas terceras elecciones, ni nosotros ni el país. Ni le conviene a la democracia, ni a la dignidad de las instituciones. Y ustedes sí. Ustedes sí querían otras elecciones, no les importaba hacer otras elecciones. Nosotros no queríamos un acuerdo con los separatistas. No puede haber un acuerdo para gobernar España con quien quiere marcharse de España. Ustedes sí. Ustedes quieren tocar las campanas, ir a misa y estar en el Parlamento y en la calle, o rodeando el Congreso o rodeando la Junta. Nosotros no. Y nosotros también sabemos que 14 son más que 9, o que 170 son más que 71. Esas son las diferencias que, ante ese gran acontecimiento que también forma parte de la discusión política, de aquí. Y la verdad es que resulta llamativo que alguien que quiere acordar políticamente donde no se puede, en el Congreso de los Diputados, se niegue a acordar donde sí se puede. Porque sí se puede negociar un presupuesto. Y si quieren desvelamos ya toda la impostura acerca de la negociación, del presupuesto pasado y de este. Porque si lo que se quiere es abrir la propuesta a otros, tendrá que ser abrir la propuesta a otros que estén dispuestos a acordar, a negociar y a sentarse. ¿Lo están, señor Llamazares? ¿Han recibido su propuesta de una negociación a 3, bien, mal o regular? Ni la han oído. Pero, cuidado, que los condicionantes empiezan a ser graves para todos. Los que solo quieren hablar de fiscalidad sin que ésta tenga relación con el presupuesto están equivocados, porque es para el presupuesto. Es para gestionar las políticas de gasto. Los ingresos son para gestionar el gasto.
Pero aquellos que quieren hacer un acuerdo presupuestario y someterlo al acuerdo de las bases tampoco tienen autoridad para negociar, porque les han puesto un corsé difícilmente solucionable. De manera que empecemos a hablar claro respecto a cómo se hacen estas cosas, porque tienen procedimiento, y el procedimiento importa. Y las falsedades tienen que desaparecer. Ustedes no quisieron un acuerdo para el presupuesto prorrogado, no lo quisieron, porque consideran que está muy bien decir que hay un presupuesto aprobado con el PP. Cuestionen ustedes los asuntos sobre los que se aprobó el presupuesto. Déjense de con quién está aprobado. ¿Qué es lo que no les parece bien en relación a la fiscalidad para los libros de texto o para las guarderías? ¿O qué es lo que no les parece bien en cuanto al tramo del IRPF que afecta a la renta más baja? Déjense de los nominalismos y hablen claro, si quieren, porque el acuerdo era posible. El acuerdo para el presupuesto prorrogado era muy sencillo. Era un acuerdo que exigía sentarse a hablar de la fiscalidad, con un compromiso total por parte del Gobierno y del Grupo Parlamentario para hablar de ello, sin ningún tipo de cortapisas, de todo, con el tiempo que nos llevara. Lógicamente no era para ese proyecto presupuestario que estaba presentado, y hacerlo implicaba una enmienda de totalidad, y ustedes lo sabían. Y aceptaron saber y decirle a los asturianos que tendrían que saber qué se iba a hacer con el presupuesto antes de las elecciones generales. Y es falso, no lo hicieron. Lo hicieron al día siguiente de las elecciones. Pero es que pidieron otra cosa, revisar todo el sector público. Y les dijimos que de acuerdo. Todo. Pero no avanzaron ni desde aquella hasta ahora ni una sola propuesta. Pasen ustedes de las musas al teatro, díganos qué parte del sector público quieren ustedes modificar, díganoslo, pero díganoslo a nosotros y a todos los demás, y al PP si coinciden con esa posición tan liberal de que sobran organismos, si eliminamos la función o si eliminamos el órgano, si sobra la ITV o sobra el SERPA. Díganoslo. Estamos dispuestos, estábamos y seguimos estándolo. Y ahora estamos negociando sobre fiscalidad relacionada con el presupuesto, porque si no estamos en un debate académico, teórico, que tendrá mucho interés. Pero hagamos un ejercicio político. Hagan ustedes un ejercicio político si quieren, y si no, díganoslo. Díganoslo. Porque existe otra cosa, abrir el acuerdo, encantados del acuerdo. Y cuando abramos el acuerdo, porque el acuerdo se puede valorar, es mesurable, está escrito, y el acuerdo contiene políticas, programas y políticas que tienen que ver con la acción política concreta de Asturias, tiene iniciativas legislativas y tiene reivindicaciones políticas a la Administración del Estado, vigentes, y que las cosas ya no son iguales a como eran, porque esas reivindicaciones siguen siendo las mismas. Pero el hecho de que en España gobierne el mismo gobierno ya no es la misma situación, porque ya no tiene mayoría. Y el peso de la reivindicación y de la acción política es distinta. Pero plantéense también con quién está más cerca de las reivindicaciones políticas que contiene el acuerdo. Porque, por ejemplo, en política sectorial, en minería, ¿están ustedes cerca de Podemos en relación a la desaparición de las térmicas de carbón? ¿O en gravar, a la vez que dicen que fomentan el carbón, gravar fiscalmente la no utilización de energías renovables? ¿Quién les entiende? O hacer extracciones no de carbón, sino de grafeno o de aceite de antraceno o cosas por el estilo, que ellos sabrán de qué hablan. ¿Están ustedes de acuerdo con la política de infraestructuras de Podemos? ¿Están ustedes más cerca de ellos o de nosotros en relación con el AVE? ¿Están ustedes más cerca en materia fiscal? ¿Se ríen ustedes de las propuestas de fiscalidad verde que presenta Izquierda Unida y se ríen y se mofan de la propuesta del impuesto a las bolsas de basura cuando lo llevan en su programa electoral? Sí, claro, hay que leerlo, el suyo. Claro. Sí, ya te lo demostraré y te digo la página. Es una pena que no lo haya bajado anotado con la página. Entonces, sí, se rieron de su propuesta, pero usted ya vio realmente cuál era el nivel de la mofa. Se reían de ellos mismos. Pero al fin y al cabo eso no deja de ser simpático. Así están las cosas, de manera que nosotros sí consideramos vigente el acuerdo. Nosotros consideramos vigente el acuerdo porque es medible,
valorable. Y es un acuerdo que sirvió para la investidura. Y eso es un hecho irreversible. No es un acuerdo ni de gobierno ni de legislatura. Es un acuerdo que compromete al prestigio, al compromiso, a la dignidad de las fuerzas políticas que lo firmaron, porque el acontecimiento para el que se hizo ya se hizo. Y como compromete a la trayectoria y al prestigio y a la palabra de los socialistas, nosotros consideramos que es un buen acuerdo. Si realmente el acuerdo deja de serlo, en ese caso actuaremos en consecuencia y sobre aquello que nosotros consideramos también que tiene que dejar de hacerlo. Así están las cosas para todo, pero el asunto central con el que se sale de este debate es claro. ¿Qué vamos a hacer con el presupuesto, que es el que financia el conjunto de políticas públicas de las que hemos hablado y a las que se ha referido el portavoz del Grupo Ciudadanos? Son políticas concretas que necesitan concreción financiera económica y eso se llama presupuesto. ¿Están ustedes dispuestos a acordarlo? Lo que les hemos dicho es que no vamos a hacer un presupuesto sobre la base de eliminar los ingresos, que es lo que propone el Partido Popular, que no son 30 millones, la previsión de ingresos del impuesto de sucesiones y donaciones son 140. Pero no se quedan ahí. Está el impuesto de patrimonio, están los debates que hay aquí continuamente y todas las semanas. Está el impuesto sobre hidrocarburos, es decir, está la posibilidad de hacer política reduciendo el ingreso y aumentando el gasto. Bueno, igual hay alguien que haya encontrado la cuadratura del círculo, pero nosotros tenemos que seguir esforzándonos por llegar a un acuerdo sensato y realista. Una propuesta presupuestaria que revise, lógicamente, la fiscalidad, que tendrá una orientación ideológica, que se definirá de izquierdas, porque a nosotros eso no nos cuesta ningún problema ideológico, porque somos el Partido Socialdemócrata, el partido que representa a la izquierda que no se avergüenza de serlo, y estamos abiertos a esa discusión. Y queremos, lógicamente, negociarlo y acordarlo y poner a disposición de nuestra comunidad, de los ciudadanos de Asturias, un presupuesto para que los servicios públicos funcionen y para que la actividad económica tenga a su disposición los recursos que necesita. Esa es la conclusión del debate por nuestra parte. Gracias, señorías.